La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Saludamos a todos aquellos que anhelan el carácter de Cristo en ellos, a todos aquellos que tienen una batalla, una lucha continua en ellos mismos contra la mente carnal, contra la carne, para permitir que Cristo nazca en ellos. A todos aquellos que preparan sus vasijas de esta manera, les saludamos y les deseamos un feliz sábado. Vamos a grabar un audio pequeño dando una explicación, una respuesta a una pregunta que nos hicieron personas que no entienden o no creen en la obra de Madison, y hemos recibido una pregunta acerca de la boda, que por qué la boda de Instituto Madison fue más especial que otras bodas. Para comprender esto, el Señor Jesús o la Biblia, el Padre nos ha permitido tener en 4 evangelios descritos en los últimos 3 años y medio de manera especial de la vida del Señor Jesucristo. Y hemos podido ver todos que su obra y sus milagros, sus principios, el primer milagro que ha sido hecho por el Señor Jesús ha sido hecho en una boda. Y podemos pensar que esto fue una casualidad, pero nada es casualidad. El Señor Jesucristo vino a cumplir su obra en la semana 70. Para aquellos que conocen la profecía de Daniel 9, comprenden que 490 años habían sido cortados para Israel, para la iglesia profesa. Para la iglesia profesa, el Señor ha dado 490 años de gracia, tiempo de arrepentirse. 490, les ha dado un tiempo limitado, tal como la Odisea hoy tiene un tiempo limitado. En todas nuestras predicaciones tratamos de hacer el paralelismo entre el Israel de antaño y el Israel de ahora, la Odisea, porque en la Biblia dice que todas las cosas que han pasado en antaño han pasado por nosotros, han sido escritas por nosotros los que hemos alcanzado el fin. Entonces lo que ha pasado en el pasado tiene que ver con el fin. Es más, creemos que todos los acontecimientos descritos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, son profecías o son descripciones acerca del fin de la historia de este mundo y del pecado. El Señor ha dado una descripción a través de muchas parábolas, muchas historias, muchos acontecimientos. Y una de las más importantes
la más importante, es la vida misma del Salvador del mundo en este planeta. Y no nos referimos a toda su vida, sino a los últimos 3 años y medio de su vida. Porque Él ha comenzado su obra, aparentemente es una obra de predicar el Evangelio, de llamar al arrepentimiento, pero en verdad es una obra de juicio. La última semana de años de la gracia, del tiempo de gracia de Israel, al principio de los últimos 7 años, el Señor Jesucristo comenzó su obra. Ese tiempo, cuando Él ha entrado a esta boda de Caná de Galilea, notemos que es de Galilea, no es de Judea, no es de ahí de donde normalmente deberían estar esperándolo todos los sacerdotes, el sumo sacerdote, los teólogos, los fariseos, todos estos que andaban con los rollos y decían que son los maestros de Israel, estos debían haberle esperado al Mesías. Pero como estos no les interesaba y no querían un Mesías, dice claramente la parábola que cuando vieron al heredero, hicieron rápido el plan de matarlo, y sabemos que eso hicieron con Jesús. Entonces, porque sabían que el liderazgo, en vez de esperarlo con alegría, lo iban a esperar para matarlo, el Padre ha permitido aquí que la boda se celebrara en Galilea. Galilea era la tierra más pobre, era, digamos, al campo, con los campesinos. Sí, era la gente más humilde y más trabajadora de ahí. Y entonces Él entró a esta boda después que vamos a leer el final del capítulo 1 para comprender un poco qué había hecho Él antes. Él había llamado a sus discípulos, digamos, pero los últimos 2 versículos dice, y le dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Aquí da el Señor a lo mejor la primera profecía acerca de Él, que Él es la escalera de Jacob, que Él es, ¿cómo decir? Él es lo que va a ligar de nuevo el cielo, la tierra con el cielo, porque el pecado había separado esta tierra del reino de Dios. Entonces el Señor será el que ligará de nuevo y el que traerá a los hombres que aceptarían su sacrificio de nuevo en las gracias del Padre. Entonces, en ese contexto de plan de salvación
y de profecía acerca de la salvación que él traía, dice que al tercer día, después de esto, después de estas palabras que de cierto, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. De aquí, de este momento en adelante, el Señor iba a hacer la escalera. Y esa escalera, ¿cómo comenzó a formarse? ¿Cómo comenzó como una boda? Entonces la boda que leemos en capítulo 2 no es algo fuera de los 3 años y medio, no es algo que simplemente aconteció ahí porque el Señor estaba pasando por un lugar. No es algo fuera de esta obra de juicio del Señor Jesús de los últimos 7 años de gracia de Israel. Es algo que tenía que comenzar con una boda, porque tenemos unas parábolas cerca de la boda que el Señor ha dado, donde se dice que los invitados han sido invitados a la boda, llamados a la boda, y que no han querido venir, se han excusado. Entonces el Padre ha mandado a los caminos y vallados para que se le llene la casa. Entonces la boda en sí representa el matrimonio del Salvador con su iglesia. Representa la salvación de la iglesia prácticamente. Cuando la esposa llega a estar preparada para la boda, se van a cumplir las bodas, pero de momento la esposa no está preparada. Y aquí se describe este simbolismo a través de esta boda. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. ¿Y por qué al tercer día? ¿Por qué no al séptimo día o dentro de un mes? Porque en la Biblia dice que en 3 días, si recuerdan el versículo, en 3 días el Hijo del Hombre resucitará a la vida, o 3 días estará en el corazón de la tierra. Y también en 3 medidas, vamos a ver, que hay 3 medidas de tiempo para cumplir el plan de la salvación. Estas medidas de tiempo son de 2000 años. En 3 medidas de 2000 años se cumplirá la obra de la salvación y de destrucción del pecado. Después de la primera medida, cuando se cumplió la primera medida de tiempo de 2000 años, fue profetizada la muerte, el sacrificio del Cordero de Dios en el sacrificio de Isaac, que Abraham lo trajo sacrificio, o lo iba a traer sacrificio en la montaña de Moria. Entonces, después de la primera medida se profetiza acerca del Salvador del mundo. Después de la segunda medida, es decir, de los 4000 años, Lenoy dice que 4000 años se habían cumplido cuando Jesús colgaba en la cruz. 4000 años de pecado. Estas cifras exactas no dice una cifra cualquiera, son cifras redondas y exactas. Esto muestra que hay un diseñador de todo eso. Hay un arquitecto que ha diseñado el plan de la salvación de esa manera.
Y entonces aquí se nos habla de la tercera medida. Al tercer día hubo una boda en Cana de Galilea. Entonces esta parábola nos habla de lo que pasará al final de la tercera medida de tiempo. Es decir, hacia el final de los 6.000 años tiene que cumplirse el matrimonio entre Cristo y su iglesia, por fin. El matrimonio tanto deseado por el Padre y por el Señor Jesucristo. El matrimonio que debe anonadar el mundo entero, ¿sí? Porque será un espectáculo delante de los hombres, de los ángeles y de los mundos no caídos, la obra de los 144.000 sellados, Apocalipsis capítulo 7. La esposa del Cordero, la iglesia, ha pasado por un proceso, y por el proceso de los 7 sellos, digamos, o 6 sellos de Apocalipsis capítulo 6. Estos invitados a la boda, vamos a ver que aquí también se menciona en este capítulo 2 de Juan. En ese tiempo han sido invitados a la boda, han sido llamados para ser esposa, para ser los 144.000, y muchos de Israel, entre comillas, muchos de la iglesia profesa de estos tiempos, la iglesia adventista. El Señor ha llamado a muchos a ser parte de los 144.000, es decir, de la esposa del Cordero. Porque en Apocalipsis 14 encontramos al Cordero de Dios junto con 144.000 en la montaña de Sión, sellados, y tenían un nombre nuevo y un cántico nuevo. Ellos son los que vencerán por completo la carne y las tentaciones de ese mundo y a Satanás y a sus ángeles. Ellos serán copias exactas de Jesucristo, del carácter de Jesucristo. Ellos seguirán al Cordero por donde quiera que vaya. Eso significa que ellos serán 144.000 Cristos en esta tierra. Para el que sabe qué significa Cristo, entiende que no es un nombre, que es un título, que es Cristo significa ungido, ¿sí? Ungido. Entonces, el plan del Padre, al enviar al Señor Jesucristo, fue de dar un ejemplo, de preparar una sangre. Evidentemente es la primera parte del plan de salvación, una sangre para lavar nuestros pecados del pasado, pero también de dar un ejemplo, de mostrar un camino, de abrir el camino, de ser la puerta o el ejemplo de lo que debe llegar a ser el hombre para poder ser testigo del Padre. En el libro de Isaías dice que el Padre espera unos testigos que al lado de su Hijo amado, Cristo Jesús, deben testificar en el gran juicio universal donde el Padre ha sido acusado por Satanás. Y el carácter del Padre tiene que ser otra vez restituido, ¿sí? El Padre tiene que ser justificado en
los 144,000. Él ha sido justificado en Cristo Jesús y debe repetirse eso al final de la historia, al final de la tercera medida, y debe ser justificado en 144,000 sellados. En estos 144,000 Cristos en la tierra, ¿sí?, que darán el fuerte pregón y que no probarán la muerte, sino que serán llevados al cielo para estar siempre con el Señor. Esto significa que serán la esposa del Cordero, estarán siempre, no abandonarán nunca al Señor Jesucristo. Estarán pegaditos al Señor Jesucristo, serán su esposa, serán, entre comillas, como una esposa está siempre con su esposo. Entonces, vamos a leer la parábola y a comprender un poco el gran significado que tiene esta parábola. Al tercer día, es decir, al final de los 6,000 años, hubo una boda en Caná de Galilea. El Padre hizo la boda al Señor Jesucristo, ¿dónde? No en la Odisea, no en Jerusalén, sino en Caná de Galilea, al campo, en las montañas, con las personas más humildes y despreciadas y echadas fuera, borradas de la Odisea. Ahí hizo la boda, ahí se fue el Padre para encontrar esposa a su Hijo. Y estaba ahí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a la boda. Miren, hay un llamado al final de los 6,000 años. Y los que son llamados son los que forman las 12 tribus de la casa de Israel. Todo el simbolismo, no piensen por ningún momento que esto tiene que ver algo con el antiguo Israel, literal. El nombre de Israel es simbólico. Representa a los hijos de Dios, a la iglesia profesa, ¿sí? Que es mundial ahora mismo. Y entonces, al final de los 6,000 años, se dice aquí en otras palabras, el Padre buscará a la esposa, a su Hijo, buscará a los 144,000 y para buscarlo, Él invitará a la boda a las 12 tribus de la casa de Israel. Aquí encontramos a Jesús y a sus discípulos. Descartamos a Judas. Descartamos al traidor. Entonces sería Jesús y los 11 que han recibido el Espíritu Santo. Y entendemos nosotros que Jesús, Él ha venido como un hermano mayor nuestro, no ha venido como Dios. Él no ha vivido en esta tierra como Dios. Él simplemente ha dado ejemplo. Él ha mostrado, Él ha sido vencedor en todo y ha dado ejemplo a los demás. Y después de su muerte y resurrección, ellos se han recordado de todo su camino de vencedor y lo han imitado. Aquí encontramos a Jesús, que es la tribu de Judá, dice en Apocalipsis que es el león de la tribu de Judá. Entonces tenemos la tribu de Judá y tenemos las 11 demás tribus que duermen. La tribu de Judá es la primera que es despertada, que es formada o que es traída desde el vientre de su madre, ungido con su espíritu, para ser aquel que despierta a Israel. Esto se ha dicho acerca de 2 personas hasta ahora, acerca de Juan el Bautista, el segundo Elías, y acerca del Señor Jesucristo.
el león de la tribu de Judá. Entonces, prácticamente a esta boda han sido llamados las 11 tribus, las 12 tribus de Israel. Entre comillas, han sido llamados aquellos de toda la iglesia, la Odisea en esta tierra, aquellos que estaban esperando algo mejor, que sabían que el judaísmo estaba en apostasía, aquellos que no hacían caso y no se sometían a los rabinos y al sumo sacerdote y al liderazgo espiritual del judaísmo. Estos en sus mentes estaban ya salidos, estaban como esperando algo desde afuera, estaban esperando al profeta, dice, estaban esperando a Elías, estaban esperando a aquella voz que clamase del desierto y estaban esperando a Cristo. Estos estaban esperando salvación no de los púlpitos de las sinagogas, sino desde afuera. Entonces, a estos que sabían que alguien debe venir en el poder y espíritu de Elías, a estos el Señor los llamó. Noten, porque eso es muy importante para el tiempo que vivimos. En este tiempo hay un llamado también. Este llamado, esa parábola de la boda es un tipo, y nosotros vivimos en el tiempo del antitipo. Es decir, es una profecía y ahora vivimos en el tiempo del cumplimiento de esta profecía. El llamado de aquí, el Señor lo hace ahora. ¿Sí? El Señor ahora clama y va a llamar, está llamando desde 2013 para que se encuentren los 144,000, y ha llamado por 3 años y medio en tiempo de paz, por 7 años en tiempo de paz, y luego desde 2022 este llamado que todavía sigue será en tiempo de guerra, y se cumplirán las palabras de Ellen White que dicen que la obra que la iglesia no hizo en tiempo de paz la tendrán que hacer mucho más difícilmente en tiempo de guerra. Entonces, se ha terminado el llamado en tiempo de paz. Si ha salido alguien fuera del que da el llamado, que nosotros hemos mostrado que el llamado se da a través de Madison. Sí, Madison, la última obra, la última fase de la iglesia que dejó la sierva del Señor, Ellen White. Madison, que es un rincón del cielo en la tierra. Madison, que es un lugar donde se cambian los caracteres, se transforman los caracteres, y se transforma una persona, incluso egoísta, desde egoísta en altruista, en obrera juntamente con Dios. Obreros y miles de obreros han salido de Madison en todo el mundo. Entonces el llamado se da para que vengan a la boda, para que cambien de vestidura, para que reciban el carácter del Señor Jesucristo a través de Madison. Y entonces dice así: y fue también llamado Jesús y sus discípulos a la boda. Y cuando faltó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino.
le dijo a Jesús, evidentemente, no tienen vino. Y le dice el Señor Jesús, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí evidentemente el contexto es que esta humanidad se quedó sin vino, se quedó sin salvación, sin sangre expiatoria, se quedó sin vida, porque en la sangre es la vida. Y entonces cuando fue rota la humanidad del reino celestial eterno del Señor, se quedó este mundo sin sangre, simbólicamente, se quedó sin vida, se quedó en la muerte. Y entonces le dice la madre, se terminó el vino. Y entonces el Señor responde con una comprensión espiritual que todavía no había venido su hora. Él comprendía que eran unas palabras proféticas acerca de su crucifixión, acerca de el momento en el cual se sellará el pacto eterno y la salvación, el plan de salvación, y en el momento en el cual Satanás será aplastado y cuando se dejará puerta de entrada libre, se abrirá un manantial, dice la Biblia, gratuito para todos aquellos que tienen sed. ¿Sí? El Señor será puesto como escalera, como dice antes del capítulo 2, como escalera de Jacob entre la tierra, esta oscura, y el cielo. Entonces la madre le dice que este mundo que no tiene vino. Y en ese momento, la madre dice a los que le servían, haced todo lo que él os dijere. Este es un simbolismo también. La madre, para poder comprender a quién representa la madre, tenemos que saber que el Padre Celestial, aunque le decimos Padre, Él en la Biblia se muestra como nuestra madre también, como nuestra madre. Él nos es Padre y Madre. A lo mejor para algunos es difícil de comprender, pero es así. Y entonces, aquí prácticamente el Padre da mandamiento a todos a hacer caso, a seguir a su Hijo, a hacer todo lo que el Señor Jesús mandará a la humanidad. Todo. Haced todo lo que Él os dijere. Este es el mandato solemne dado para la iglesia. Y no hay otra iglesia, no hay iglesia fuera de la iglesia que hace todo lo que Cristo manda. Cristo es la cabeza, dice, de la iglesia. Él es la cabeza. Entonces, y dice que el hombre, el esposo, es la cabeza de la esposa. Pero Cristo es la cabeza de ambos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, la iglesia en esta tierra se define como la multitud de los que obedecen en todo a Cristo Jesús, a la cabeza. Esa es la iglesia verdadera. Entonces aquí se da un mandato prácticamente para ver quién son los invitados a la boda, porque hay una boda y hay unos invitados a la boda. En realidad,
la esposa son los 12 apóstoles y el esposo es Cristo, en realidad. ¿Sí? Aquí tenemos una boda literal, pero el simbolismo es lo que nos interesa a nosotros. Y hay también a esta boda unos otros invitados a la boda. Y para todos el mandato es, tanto para los 12, es decir, para los 144,000, como para los otros invitados a la boda, el mandato es uno solo. Haced todo lo que Cristo, lo que el Señor Jesús dice. Versículo 6. Y estaban puestas ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos. Noten la palabra purificación. Esa parábola nos recuerda directamente de 22 de octubre de 1844, o el principio del día de expiación o de purificación del santuario. En el día de expiación se hacía la purificación del santuario. Para aquellos que no comprenden, deben estudiar el santuario y la obra, cómo se hacía la purificación, todo el simbolismo del santuario para poder comprender. No vamos a estar ahora explicando, pero después de 7 meses de juicio, desde la Pascua, luego Pentecostés, se llegaba en otoño, cuando con 10 días antes del día de expiación, era la fiesta de trompetas, que anunciaba y que se cumplió exactamente con la obra de Guillermo Miller, antitípicamente, con 10 años antes de 22 de octubre de 1843 comenzó su obra, en 1833. Entonces, en 1843, más un año de misericordia, 1844, se comenzó la purificación del santuario. Entonces, estaban puestas ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabía en cada una 2 o 3 cántaros. 2 o 3 cántaros en cada una. Y Jesús les dice: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces aquí tenemos 6 tinajas de piedra para agua. Aquí es representada, tenemos todas las palabras son simbólicas. La piedra en la Biblia representa un simbolismo doble y contradictorio, tal como, por ejemplo, hay otros símbolos que representan también lo bueno y lo malo al mismo tiempo. Por ejemplo, el león, Satanás dice que anda como un león, pero también el Señor Jesús es el león de la tribu de Judá. Entonces hay simbolismo que sirven para ambos lados. En este caso, la piedra ha sido usada en la Biblia para simbolizar tanto al Señor Jesucristo, que es la piedra, la roca de la salvación, que su carácter es como una roca, es inconmovible. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y también la piedra ha sido usada esta palabra para hablar del corazón de piedra, del corazón tan duro. ¿Sí? Hay cosas en el hombre que deben ser como piedra, ¿sí? como
hay en el Señor Jesucristo cosas que son como piedra, que es el carácter. Si el carácter debe ser duro, es decir, firme como la piedra, pero hay también cosas que deben de dejar de ser de piedra, como es la mente. La mente debe ser de carne. Si el corazón debe ser de carne, la mente de carne significa sensible, transformable. ¿Sí? La mente de piedra o el cuello, como dice, rígido, es lo mismo, significa a un carácter que no se transforma. Representa aquellas clases de personas que no son discípulos, no pueden aprender nada, no se van a cambiar. Con todo lo que el Señor ha hecho, ellos se quedarán iguales. Esto también es simbolizado por la piedra en la Biblia. En este caso de las 6 tinajas de piedra, aquí representa la obra que el Señor está haciendo en los 6.000 años para salvar a su iglesia, a todos los que serán encontrados con corazón de carne y podrán ser transformados. De esta manera podemos comprender que esta piedra de las tinajas puede representar también la firmeza de sus caracteres que llegarán o también que el Señor pondrá un corazón nuevo en nosotros, una mente nueva, es decir, pero la mente nueva no es, debe ser contenida, porque la mente nueva representa un carácter nuevo que debe ser contenida en un contenedor, que aquí es la tinaja en representación del ser humano. Entonces, debemos saber que antiguamente los israelitas usaban 2 clases de tinajas. Usaban tinajas de barro y tinajas de piedras. Las tinajas de barro no podían usarlas para cosas sucias, porque es poroso y hay un estatuto donde dice que toda tinaja de barro que ha sido contaminada con una gota de algo, de alguna suciedad, debe ser rota y ya no se puede utilizar, no se puede lavar. La suciedad entra en los poros, no se puede sacar. Mientras que las tinajas de piedra son sin poros, la piedra no se contamina, la piedra se puede lavar y se podía usar para contenedor de agua o para contenedor de otras cosas, de suciedad, digamos. En este caso, podemos interpretar de las 2 maneras, o que el Señor ha hecho el milagro que nuestros seres, así como son, con este cuerpo de muerte, como dice Pablo, ¿sí? El Señor ha podido llenar con agua y finalmente transformar en vino nuestro carácter. Y también podemos interpretar que las tinajas que el Señor busca en este mundo son tinajas de piedra, es decir, firmes, personas como, por ejemplo, Pedro. Pedro era una persona que, a pesar de su carácter, que el Señor sabía muy bien que se podía limpiar, él era una persona de un carácter firme,
también Pablo y otros, un cristiano debe ser firme, debe ser como una roca, debe ser como el Señor Jesucristo, que es la roca, es como una roca en la tormenta. De igual manera, los 144,000 tienen que llegar como unas rocas en el medio de todas las tormentas posibles que se desatarán en este mundo contra ellos. Ellos tendrán que mantenerse firmes, sin romperse, sin contaminarse con el mundo, y permanecer hasta el fin. Esas serán las únicas tinajas que no se tiraban. Las de piedra eran claramente mucho más caras porque estas se hacían por el proceso de esculpir. En piedra es muy duro sacar una tinaja esculpiendo, más una tinaja grande de 100 o 200 litros. Así que eran vasijas caras y vasijas que se quedaban para toda la vida de la persona que la tenía. Y entonces estas tinajas se quedaron vacías, son vacías. Nosotros no tenemos el Espíritu Santo. El agua representa el Espíritu. Y nosotros, la humanidad, nos quedamos sin Espíritu cuando pecamos. Entonces necesitamos ser llenados, y este llenar se hace de poco a poco, dice Ellen White, se hace juntando gota a gota, gota a gota al Espíritu Santo. Y que finalmente la fe llegará perfecta en nosotros, es decir, llegaremos a tener al Espíritu por completo. Al final de nuestra santificación, cuando las vasijas de nuestra mente serán purificadas por completo de todo pecado, cuando hayamos alcanzado la victoria sobre todo error y el odio perfecto para con todo pecado de nuestras vidas, entonces simbólicamente la vasija nuestra se quedará pura para contener al derramamiento del Espíritu Santo, a la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces el Señor llenará esas tinajas que somos nosotros de vino. ¿Qué diferencia hay entre el agua y el vino? El agua, dice aquí, es para purificación, es para limpieza, es para uno limpiarse, para lavarse. El vino es para gozarse. Y dice en Isaías, creo que, o en los Salmos, que los 144,000 serán llenados de un espíritu de alegría, un espíritu de gozo eterno. El gozo eterno coronarán, coronarán a ellos. Entonces, el Señor Jesucristo llenará el hombre. La parte del hombre, dice aquí, es de llenar esto de agua. Es la primera parte, es la parte del hombre en el plan de salvación. El hombre tiene una parte que es colaborar con Dios, que es revisar su vida continuamente, que es confesar los pecados, pedir el dolor, el odio por el pecado. Es una parte activa del hombre que debe ejercer. Los que esperan una salvación sin hacer su parte no la lograrán. Nosotros tenemos que revisarnos de continuo. Y recuerden que la Biblia dice, aquí en el Nuevo Testamento, los que se juzgan
a ellos mismos no serán juzgados. No serán juzgados. Esta es la obra del hombre, juzgarse a sí mismo. Y entonces el hombre aquí, los hombres, llenan los cántaros de agua y el Señor Jesucristo hace el milagro de transformarse este agua, es decir, cuando caerá la lluvia tardía, sobre ellos dice la sierva del Señor que el carácter de Cristo será sellado en ellos, prácticamente nada y nadie podrá más hacerlos malos de nuevo. Sí, ellos serán para siempre sellados con el carácter del Señor Jesucristo, que es representado en el vino. El carácter del Señor en la sangre es la vida, dice la Biblia. Sí, en la sangre de Cristo Jesús es la vida, o es el carácter del Señor Jesús simbólicamente. Y con su carácter, Él nos lava desde el lugar santísimo. Sabemos que Él usa la sangre simbólicamente, los méritos de Él, su carácter que ha conseguido, por el cual ha luchado y no ha cedido en ninguna de las batallas, y ha conseguido un carácter perfecto, ha conseguido un vino perfecto o una sangre perfecta para limpiar nuestras sangres sucias. ¿Sí? Su sangre limpia nuestras sangres. Entonces, aquí vemos que el Señor ha podido transformar el agua en sangre pura, en sangre que veremos que era el vino más dulce. El carácter de Cristo Jesús es dulce. Es el mejor vino que habían probado algún hombre, y representa el carácter de Cristo Jesús. Y entonces, este vino o este carácter puede venir en nuestra vida solamente cuando nos vaciamos. Vemos que este agua no ha sido echada por los siervos encima de algún resto de agua en estas vasijas. Solamente cuando se han vaciado por completo de sí mismas, cuando el yo ha sido matado y cuando ha comenzado el proceso de vencer cada pecado, de obtener el odio, de obtener la comprensión de lo malo que es y de pecaminoso que es el pecado, es cuando el Señor ha hecho que nuestras mentes se llenen más y más y más y más de espíritu, y finalmente Él ha transformado estas victorias nuestras, digamos, esta limpieza nuestra que con la ayuda del Señor la hacemos en nuestras vidas, las transformaron, Él los va a transformar en su carácter dulce para siempre, en el vino o en el mosto. Dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Es el mandato que el Señor Jesucristo da a los que quieren obtener la victoria. Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Vemos que el Señor no anda con mitades de medida. Él pide la mente completa. No acepta llenar 90% de nuestra mente o limpiar 99% de la mente. Él quiere toda la tinaja o la tinaja será quebrada. Y les dijo, dice, y las llenaron hasta arriba, y les dijo, sacad ahora y llevad al maestresala, es decir, al jefe de la boda, al que dirigía la boda, y lo llevó.
Y cuando el maestresala, que evidentemente representa al Padre Celestial, el Padre hace boda a su Hijo, y gustó el agua hecha vino. El Padre tiene que revisar nuestros caracteres. El Padre tiene que dar su aprobación para nosotros, tal como cuando el Señor Jesucristo fue elevado al cielo, Él tuvo que esperar y cumplir todo lo que había que cumplir y esperar la aprobación del Padre como para ser hecho sumo sacerdote. El Padre lo hizo, el Padre derramó sobre él su espíritu en el día de Pentecostés, el Padre lo ungió como sacerdote y rey para siempre. Entonces, de la misma manera, el Padre tiene que aceptar a los que el Señor Jesús presentará al Padre. El Señor le dirá: he aquí, Padre, a los que me has dado, y el Padre mirará a ellos y mirará al Señor Jesucristo y no verá ninguna diferencia. Y entonces dirá: venid, los benditos de mi Padre. Los aceptará en el cielo. Dice: y el maestresala gustó el agua hecha vino, y no sabía de dónde era, mas lo sabían los siervos que habían sacado el agua. Aquí habla de unos siervos que no son la esposa, son otros que por ver los milagros, por testimonio de los demás, de lo que el Señor Jesucristo ha hecho, probablemente ellos serán convertidos también. Son los que serían los invitados a la boda, los que se beneficiarán de la salvación de alguna manera. Dice: mas lo sabían los siervos que habían sacado el agua. Estos habían visto este milagro. Y nosotros sabemos que hay muchos gentiles alrededor nuestro que nos ven en nuestra experiencia como iglesia en este mundo. Ellos nos ven y ellos ven a veces milagros que el Señor hace con nosotros. Ven cosas que no comprenden, que nos pasan, o cosas que hacemos. Se maravillan muchas veces de lo que hemos hecho, de lo que hacemos. Estos son como en el tercer plano, mirando nuestra evolución en este mundo, y llega un momento cuando ellos tendrán que escoger, y ellos sabrán con quién está Dios en esta tierra, sabrán quién es la iglesia, sabrán porque han visto los milagros que el Señor ha hecho con estos. Entonces, el maestresala llama al desposado, el versículo 9. El maestresala llama al desposado y le dice: todo hombre pone primero el buen vino, y cuando han bebido bien, entonces lo que es peor, es decir, entonces traen lo que es peor. Aquí habla prácticamente de una salvación por obras humanas. Habla de la salvación humana, que es tratar de hacer el bien, pero finalmente todos llegan a ser malos. En condiciones extremas, cuando ya se termina el bien, se termina el vino inventado por ellos, el vino propio, se les termina, en la paciencia se les termina en situaciones críticas,
se quedan sin vino. Solo el vino del Señor Jesucristo es permanente y no se termina. La bondad humana se termina. Esa bondad humana que en Oseas dice que vuestra bondad es como la nube de la mañana. ¿Qué pasa? Este es el problema que tenemos nosotros, la humanidad. Nosotros no tenemos una bondad continua. Nosotros no tenemos un espíritu constante, un espíritu continuo. Nosotros cambiamos. El Padre es el que nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y entonces, aquí dice así: todo hombre pone primero el buen vino, y cuando han bebido bien, entonces lo que es peor. Aquí habrá, como hemos dicho, de la salvación humana que se termina en maldad siempre. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Aquí notamos que la salvación de Dios es al revés. Es que el hombre, del estado donde está, da igual en qué profundidades de pecados, de maldad, no importa cuán sucio está, él puede, a través de la gracia del Señor Jesucristo y mirando a Cristo solamente, y aceptando su sacrificio, y luego mirando a Cristo cada día y corrigiéndose en todo, puede salir de la suciedad y del pecado poco a poco y corregirse en todo y llegar perfectamente santo. ¿Sí? Es una obra inversa, es una obra de poco a poco hasta que el día sea perfecto, como dice la Biblia. Esta es la salvación que ofrece el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no nos manda esforzaos a ser buenos y ya. No, Él hace una obra desde el santuario que es una obra de fijarnos a nosotros en Él, en su vida, en su bondad, en su carácter, en todo, en sus leyes, en su palabra. Y a través de esa conexión continua con Él y de esa contemplación de Cristo, tal como dice la palabra, que seremos transformados de gloria en gloria contemplando a Cristo. Esta obra es reflejada aquí. Así alcanzaremos el carácter del Señor y Él transformará al final de llenar la tinaja de su espíritu, vencer en todo nuestro espíritu y poner su espíritu, es decir, su carácter. Sí, el espíritu es el carácter en este contexto. El espíritu tiene dos sentidos en la Biblia. Uno es el Espíritu Santo y otra es el carácter. Se usa la misma palabra. Todo hombre pone primero el buen vino, y cuando han bebido bien, entonces lo que es peor, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Y el buen vino es el derramamiento del Espíritu Santo. El Señor es la lluvia tardía que sella el carácter. La lluvia temprana es el comienzo, es cuando nosotros comenzamos este llenar de la tinaja. Necesitamos de un poco de fe, de un poco de espíritu y del deseo de arrepentirnos. Eso nos lo da el Señor. Es el derramamiento de la lluvia temprana, pero al final de la lucha, el Señor hace otro milagro, que es el más importante y que todavía está en el futuro para nosotros. Es el derramamiento
de la lluvia tardía. Es cuando nosotros llegaremos a tener la sangre de Cristo, simbólicamente, a tener su vida en nosotros, a tener su carácter en nosotros. Y dice en el 11, este principio de milagros fue el primer milagro porque Él prácticamente desde el principio mostró todo el plan de salvación, mostró toda la obra que Él va a comenzar a hacer. Exactamente lo que ha dicho aquí en esta boda. Dice, este principio de milagros hizo el Señor Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. En Caná de Galilea, en Galilea, el Señor encontrará a los 144,000. Aunque Él ha tratado de salvar luego al liderazgo, ha ido varias veces a Jerusalén, ha hablado muchas veces con los teólogos, los doctores de la ley, los fariseos, hasta con el sumo sacerdote mismo. Él sabía que estos no iban a aceptar este tipo de salvación. Ellos estaban con el otro tipo, con la salvación por obras. Ellos aparentaban ser buenos por fuera, mostraban una apariencia de santidad, pero finalmente llegaban a desear matar a Cristo, llegaban a ser malos, llegaban al vino malo que había en ellos. ¿Sí? Entonces, este tipo de salvación sería aceptado solamente por los humildes, por los que se sentían pecadores, como María Magdalena, como Zaqueo, el publicano, y otros tales como ellos. Estos han comprendido que la salvación es un proceso, que es una lucha, hay que hacer un esfuerzo hasta la sangre en esta lucha, y solamente por los que desean involucrarse en esta batalla que ha sido profetizada en Génesis 3:15, solamente para esos habrá entrada en los cielos y recibirán la vida eterna. Esto sería, en pocas palabras, el comentario de este pasaje tan importante, el cual más rápido pasamos cuando leemos los evangelios, pensando que no tiene mucho que ver con nuestra salvación. Pero la boda contiene en ella misma el plan de salvación, la victoria. La boda prácticamente en la boda son representados los 144,000 y también los invitados. En la boda hay esposa y hay invitados. Sabemos muy bien la parábola de las 10 vírgenes, más bien de las 5, ¿sí? Porque las 5 esas vírgenes eran las acompañantes de la novia, y prácticamente estas se adormecieron. Estas aquí son representadas en los discípulos adormecidos, y la esposa aquí es representada en la tribu de Judá, y prácticamente la tribu de Judá transformará a las demás tribus, a las 11 tribus, las ayudará a llegar a la victoria completa. Es la obra de Madison de ayudar a la formación de los caracteres
dulces, perfectos del Señor Jesucristo en nosotros, en los 144,000. Esa es la obra de Madison. Es por eso que el Señor tenía que escoger, Él tiene que dar señales en vidas, usando a los hombres en esta tierra. Él ha usado a los profetas en antaño. Él ha hecho milagros con las familias de los profetas también, con la esposa o con los hijos. Él ha usado para hablar mensajes espirituales o para profetizar. Ha usado a los hombres. Por eso en este fin del tiempo usará también a los que Él escogería para hacer señales para el pueblo. Y los que tienen fe y los que oran comprenderán. Los demás se quedarán siempre en la duda y no comprenderán, así como estos hermanos que nos han hecho las preguntas no comprenden. Nos han hecho muchas preguntas, que por qué Madison es tan diferente, es más diferente de los demás, por qué él debe ser más especial, porque nosotros no hemos decidido nada, nosotros solamente comentamos lo que experimentamos, lo que vemos. No podemos hablar de otras cosas. Si diríamos que Madison no es nada, sería una mentira y sería dirigir a las personas a malos caminos. Nosotros solamente hemos visto durante los años todo lo que ha hecho el Señor. Él nos ha hablado constantemente. Somos entre los pioneros en descubrir la historia de Madison de antaño y publicarla en todo el mundo. Y debido a eso, se han despertado muchos en el mundo entero y han descubierto la obra de Madison, pero la han comprendido mal y han hecho ministerios independientes uno de otro, con un propósito que no era el propósito. No han comprendido que tenían que llegar una sola mente con Madison, no han comprendido que tenían que estar en conexión y en comunión con Madison. Madison es la torre del rebaño, así como dice Jeremías 6:27. Sí, Madison ha sido señalada por el Señor en la Biblia con unas señales que solamente en Madison conocemos hasta ahora que las hay. ¿Sí? Un ministerio sentado en una montaña con una torre, un ministerio que ha sido levantado en el periodo más negro de la iglesia, cuando estaban sido echados fuera los protestantes, los que protestaban contra la apostasía, y les quitaban el púlpito, los marginaban y los echaban fuera, los boraban. Y entonces era tanto el sufrimiento en todo el mundo acerca de eso, porque no habían comprendido en la Odisea que la iglesia victoriosa está fuera de la Odisea, está en otra organización, está en lo que en la Biblia es nombrada Filadelfia, ¿sí? Y que deben salir de la Odisea, tal como los discípulos tuvieron que salir del judaísmo, y todos aquellos que quisieron entrar en la iglesia verdadera instituida por Cristo Jesús tuvieron que abandonar el judaísmo. Y estos judíos no los dejaban en paz hasta que Pablo murió prácticamente en los primeros 100 años. Prácticamente estos judíos los perseguían, entraban en las iglesias que ellos abrían y les hablaban de la salvación por obras, de la salvación por obras, de la
los sacrificios, que tenían que hacer sacrificios, que circuncidarse y así. Estaban en un evangelio falso. No habían comprendido y aceptado el avance o la nueva fase del plan de salvación que el Señor había abierto. Estaban perdidos en la obra de la carne del antaño y se quedaron ahí ciegos. De la misma manera hoy la Odisea está tratando de criticar y de tirar hacia atrás, digamos, a todos aquellos que se atreven a creer el evangelio que sale de Madison. Hay una obra constante de ataque por parte de los que están con un evangelio antiguo y equivocado para este tiempo, y que no comprenden, no aceptan que la iglesia del Señor, la iglesia espiritual, está dirigida por el Señor Jesucristo a través de sus siervos, que en antaño era a través de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el líder espiritual de la iglesia. Él les mostraba el camino, él les daba las palabras del Señor, él los bautizaba y sus discípulos. Entonces, solamente aquellos que comprenderán eso, que eso se repite y que el tercer Elías está en la tierra y que a él se debe buscar y se debe seguir y se debe preguntar en todo, ese es el verdadero camino. La Odisea nunca aceptará esto. Esto lo aceptarán los que, como los discípulos, estaban disgustados, amargados con el liderazgo espiritual del judaísmo. De momento, los que siguen mirando los sermones a los pastores de la Odisea están enterándose más y más y más y más en la trampa de Satanás. Así que hasta aquí se terminan estas palabras y la explicación. Hemos querido en este sábado traer esa luz al pueblo de Dios, porque a lo mejor a algunos los ayudarán a comprender mejor. Y nuestro consejo que damos desde aquí, más que el Señor nos ha dado hoy, la palabra que nos ha dado de manera especial hoy, fue Ezequiel 33, y 32 y 33, sabemos lo que dice. Habla del contexto de la guerra y habla que hay que tocar trompeta y advertir. Nosotros ya hemos hecho eso muchas veces y por eso instamos a los que quieren seguir a Madison, seguir este camino, escuchar lo del pasado, escuchar todos los temas que tenemos publicados, por lo menos desde el principio de la guerra, pero sería bien desde el otoño, desde la boda que el Señor ha hecho en Madison, y comenzar con las 7 partes, los 7 temas, la serie que se llama Casados por Dios. Sí, es importante, tal como el principio de la obra del Señor Jesucristo fue una boda, es importante para todos aquellos que quieren hacer parte de los 144,000 comenzar con la boda de Madison. ¿Sí? Tienen que pasar por esta boda como los discípulos del Señor Jesucristo han pasado por esta boda y al final han sido hechos
novia, digamos así. Han sido hechos apóstoles e enviados, que estos serán hechos los 144,000. Apóstoles, 144,000 apóstoles del Señor Jesucristo, que serán enviados llenos del Espíritu Santo para hacer un espectáculo delante del mundo, delante de los ángeles y delante de los mundos no caídos en pecado. Así dice la sierva del Señor. Creo que el hermano Eugene quiere añadir unas palabras. La paz de Cristo. Solo añadir unos detalles más en el paralelismo entre esta parábola y lo que ha pasado en Madison. Como se ha dicho, la parábola muestra una obra específica, la de la purificación y el sellamiento de los 144,000. Y en la parábola, la obra comienza con la boda, como en Madison ha tenido lugar una boda que aparentemente no tenía importancia, ni esta boda donde ha atendido el Señor aparentemente no tenía ninguna importancia, una boda simple. Y desde el principio se presenta el problema, y el problema era que no había más vino. El vino también es símbolo para doctrina y conocimiento de las Escrituras. Y en el versículo 4, el Señor dice claramente que su tiempo no había llegado, es decir, el tiempo de la cruz, la crucifixión. Y en los escritos de Espíritu de Profecía dice que este tiempo es el tiempo cuando la ley de Dios es completamente rechazada y la implementación completa del decreto dominical. Y aquí esta afirmación básicamente dice que todavía no es el tiempo de las trompetas. No es el tiempo de las trompetas. Y el milagro para cambiar el agua en el vino comienza con 6 vasijas de piedra. Y en Madison la verdad acerca de Daniel y de Apocalipsis ha comenzado con el segundo sello. Esto ha empezado a ser esparcido. El número 6 de aquí puede representar los 6 sellos que se quedan para esta obra de purificación. Sabemos que la palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, el conocimiento de la palabra, la verdad, tiene que ser dada hasta que los 144,000 pueden ser sellados y recibir la lluvia tardía, y así cumplirse la palabra que dice que todos conocerán al Señor y ninguno preguntará a su vecino acerca del Señor. También las 6 tinajas, es sorprendente que no han sido 12 tinajas, han sido 6, y eran 6 porque era uno por cada día de la semana de trabajo, menos el sábado. No podían purificarse, limpiarse, ducharse, o no podían en el día sábado. Eran unos instrumentos para el tiempo o para la obra del hombre, digamos, para los 6 días, uno por cada día.
La séptima tinaja estando ahí y era Cristo. La séptima tinaja era la tinaja perfecta de Dios, o el Cordero perfecto de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero quita el pecado. ¿Cómo lo quita? Con su sangre. Exactamente el símbolo reflejado en este vino, perfecto, hecho perfecto. Así que la séptima tinaja era Cristo. Y sorprendentemente, en el año 2000, a ver qué año, sí, después de fundarse Madison, y creo que fue después de 2015, sí, eso pasó después de 2015. Prácticamente nosotros hemos mostrado que 2015 era el tiempo cuando debía comenzar el llamado de los 144,000, pero por misericordia de Dios, y cuando tenía que comenzar Madison en 2015, pero por misericordia de Dios, Él acortó el tiempo por 2 años. Para los que no comprenden, deben escuchar los temas acerca del diagrama del fin del mundo. Entonces, por eso comenzó en 2013. Pero en 2015, el Señor nos ha dado aquí en Madison 7 tinajas, exactamente como dice aquí, pero a nosotros nos ha dado 7, no 6. Debe haber algún simbolismo. Probablemente el Señor mostró que la obra en Madison, de Madison, es la principal, es la importante, la que terminará poniendo la marca 7 en la frente de los 144,000, es decir, grabará el carácter de Dios en los 144,000. Entonces, en los sellos que se quedan, se tiene que recibir toda la doctrina, todo lo que los 144,000 necesitan, y la réplica final es que el vino bueno se ha guardado para el final, es decir, la doctrina que había acerca de Daniel y Apocalipsis no era como este vino directamente del Señor, traído por milagro, sino que tenía mucho de la obra del hombre. La interpretación de Daniel y Apocalipsis tenía mucha mezcla del hombre, y que al final se recibirá el conocimiento completo y verdadero. Y en el versículo 11, esto es llamado el principio de los milagros del Señor, y dice que aquí Él ha mostrado su gloria, y en Madison, con la boda, ha pasado un derramamiento del Espíritu Santo. Y después de esta boda, dice que los discípulos han creído en Él. Creer en Él para nosotros se presenta creer la verdad, y con esta boda los discípulos, representando también a los 144,000, han creído en Él. Entonces vamos a despedirnos con esas palabras, deseando que la verdad sea establecida o edificada en todos aquellos que heredarán la salvación, y
deseamos que la verdad sea hecha perfecta en cada uno y edificada en orden, edificada poco a poco, edificada según Dios la da, porque Él ha dicho que hay todavía muchas verdades, había hace 2000 años, que Él tenía que dar a la iglesia, pero ellos todavía no podían aceptar porque no habían edificado las otras. Entonces, el deseo de nosotros es que todos puedan escuchar en orden los temas que el Señor ha dado con oración y tratar de comprender en orden, ¿sí?, todas las obras maravillosas del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga a toda la manada pequeña, a todos los que deben hacer parte de los 144,000 y a los invitados a la boda. La paz sea con Israel. Amén. Amén.